la cámara. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, allí en el libro de Levíticos. Capítulo 20, Levíticos capítulo 20. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Amén, aleluya, santo es el Señor. Y vamos a leer, amados hermanos, el versículo 26. 20-26. De Levíticos 20-26, todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y yo sé apartado de los pueblos para que seáis míos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y yo sé apartado de los pueblos para que seáis míos. Tomen su lugar, amados hermanos. El tema de esta escuela dominical es santidad en la iglesia. Santidad en la iglesia. Y en principio de cuentas, amados hermanos, tenemos que entender el significado de la palabra santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Apartado. Pero cuando nosotros, amados hermanos, damos este significado de apartado, es porque es apartado ¿para qué? ¿Para qué? Para Dios. Apartado para Dios. Y amados hermanos, esto no lo hicimos nosotros. No es que nosotros nos hayamos apartado para Dios, sino que Él, en su grande amor, en su grande misericordia, nos sacó del mundo y nos apartó. Pero las cosas no quedan ahí. Nosotros podemos conocer el significado, pero falta algo más. ¿Cuál es el concepto que tenemos de lo que es santo y vivir en santidad? ¿Cuál es el concepto que tenemos de lo que es santo y vivir en santidad? Para empezar, amados hermanos, concepto es lo que se percibe o lo que se entiende, y muchas veces nosotros nos quedamos muy lejos de lo que realmente significa ser santos. El Señor, amados hermanos, con la acción que hizo de sacarnos del mundo y traernos a que formemos parte del cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia, Él, aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros, amados hermanos, tengamos un concepto muy diferente a lo que Dios quiere, amados hermanos, debido a que desconocemos la voluntad perfecta de Dios, a veces nosotros vivimos conforme a lo que razonamos, no conforme a lo que Dios quiere. Amén. O vivimos conforme al razonamiento de otra persona
que es la que nos está enseñando, la que nos está instruyendo, la que está razonando por nosotros. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros razonemos por nosotros mismos y que nosotros nos esforcemos por tener la mente de Cristo. Cuando usted y yo tengamos la mente de Cristo, el concepto de salvación de parte nuestra va a ser totalmente diferente de lo que ahorita pensamos. El concepto, amados hermanos, a veces, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, porque pensamos, amados hermanos, que ya alcanzamos un nivel espiritual muy alto y que tenemos un conocimiento muy elevado. Pero la palabra de Dios dice claramente, amados hermanos, que el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. ¿Qué quiero decir, amados hermanos? ¿Que el conocimiento es malo? No, el conocimiento no es malo si nosotros, amados hermanos, nos esforzamos no solamente por conocer la palabra de Dios, sino lo más importante, vivir lo que conocemos. Eso es lo que va a marcar, amados hermanos, la diferencia en la iglesia, la diferencia en el cuerpo de Cristo, la diferencia, amados hermanos, individual en cada uno de nosotros, los congregantes. Amén. La definición de lo que es ser santo o santidad. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que el que es santo, santifíquese más. Y santificarse, amados hermanos, es que nosotros nos apartemos de toda especie de mal. Amado hermano, ¿sí les puedo echar un grito a las hermanas que andan allá afuera? Por favor, que nadie, amado hermano, se me quede allá afuera, porque bendito sea el nombre de nuestro Dios. La definición, pues, dice, amados hermanos, que debemos apartarnos de toda especie de mal. Pero debido, amados hermanos, al mal concepto que tenemos, y debido, amados hermanos, en que mal interpretamos la palabra de Dios, esto, en lugar de ser una ayuda para nosotros, viene a ser tropiezo. Nos pasa, amados hermanos, exactamente lo que les pasaba a los fariseos y a los escribas. Tenían mucho conocimiento, tenían mucha palabra de Dios en cuanto a la palabra escrita. Pero el gran problema, amados hermanos, es que no vivían la palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos la palabra de Dios. Que nos sometamos, amados hermanos, a aquello que hemos aprendido. Y que no malinterpretemos la palabra de Dios. Dice, todo me es posible. Pero no todo edifica. Todo me es posible. Puedo hacer todo. Yo puedo hacer todo. Pero ¿qué tanto de lo que yo hago me edifica? Y si lo que yo estoy haciendo no me edifica, entonces, ¿qué está pasando?
no estoy viviendo conforme a la voluntad perfecta de Dios. Un ejemplo, amados hermanos, un ejemplo de vivir en santidad lo tenemos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, amados hermanos, tenemos tres aspectos muy importantes en el libro de Daniel. Y bueno, yo vengo hablando del libro de Daniel, no sé, dos predicaciones atrás. Y esto, amados hermanos, es con el fin de que usted en su casa lo lea. Que usted en su casa se interese por leer el libro de Daniel. A lo mejor, no quiero decir que no. A lo mejor no entiende, amados hermanos, la profecía que hay. Pero yo no sé, amados hermanos, si el Espíritu Santo de Dios, si usted le permita al Espíritu Santo de Dios que Él le revele la profecía. Yo no lo sé. Usted debería saberlo. Sin embargo, no vamos a hablar de profecía. Vamos a hablar, amados hermanos, de cuestiones que estos hombres, que estos jóvenes vivieron. Primero, decimos, amados hermanos, que ellos fueron llevados cautivos. Y eran varios. Pero hubo 4 jovencitos que decidieron guardarse en santidad. Se guardaron en santidad. ¿Por qué se guardaron en santidad? Porque tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey, con el vino que el rey bebía. ¿Esto quiere decir entonces que la comida que comía este hombre era mala? No. El gran problema, amados hermanos, es que la ofrecían a su Dios antes de participar. Los alimentos no tenían nada que ver. Pero el solo hecho, amados hermanos, de que se los ofrecieran a su Dios antes de participar de ellos, esto los contaminaba. Y por eso estos 4 jovencitos, amados hermanos, decidieron no participar de esos alimentos. Daniel, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ananías, Misael y Azarías son los nombres reales, amados hermanos, los nombres hebreos de estos jovencitos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ni siquiera eran hombres adultos, eran unos jóvenes. Pero tenían, amados hermanos, el temor de Dios. Los demás jóvenes que iban con ellos, amados hermanos, ellos se conformaron. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia también. Algunos toman la decisión, amados hermanos, de no contaminarse. Pero muchos de nosotros, porque nuestro concepto es una cuestión que divaga entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Nosotros, amados hermanos, no nos apartamos, sino que participamos de las cuestiones del mundo. Desafortunadamente, amados hermanos, malinterpretando la palabra de Dios, decimos, bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, dice que si yo estoy sentado en un lugar de ídolos, ¿verdad?, y
estoy comiendo y alguien viene y me dice que lo que estoy comiendo fue sacrificado a los ídolos, no debo de comerlo, no por mi conciencia, sino por la conciencia del otro, porque es un débil. En el tiempo, amados hermanos, del apóstol Pablo eran unos tiempos diferentes a los nuestros. En ese tiempo, por eso es, amados hermanos, que el Espíritu Santo habla y dice, cuando vayas a la carnicería, no preguntes. Compra y come. No preguntes. ¿Por qué? Por motivo de conciencia, ¿verdad? No preguntes de qué murió el animal. ¿Por qué? Porque a nosotros el Señor nos ordena que no comamos, ¿verdad? Carne de ahogado, animal ahogado. Así es que usted no le va a decir, bueno, que le cayeron todos los demás becerros encima y este se ahogó y murió. No, ¿verdad? Entonces, de esa manera, amados hermanos, de esa manera, pensando esto, muchas veces, amados hermanos, nosotros, en nuestro alto conocimiento, hacemos pecar a los débiles. Y no entendemos, amados hermanos, que ni siquiera hemos entendido el propósito de la palabra escrita para nuestra vida. Para nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Apártese de toda especie de mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estos 4 jovencitos, amados hermanos, sin tener una Biblia como la que tenemos usted y yo, sino por la enseñanza, amados hermanos, de sus líderes, tomaron la decisión de apartarse, de no contaminarse con la comida del rey. Sin embargo, nosotros a veces nos cuesta trabajo, amados hermanos, apartarnos. Y esto, amados hermanos, es porque en la palabra de Dios dice que si un inconverso te invita a comer, comas de todo lo que te ponga en la mesa. Pero, amados hermanos, si a mí me invita un inconverso a un bautizo, por el conocimiento que yo tengo, ¿usted cree que esté bien que yo vaya con él a su casa a comer, sabiendo, amados hermanos, que lo que está haciendo va en contra de la palabra de Dios? Pero lo hacemos. Pero lo hacemos. Y eso es, amados hermanos, porque muchas veces mal interpretamos la palabra de Dios. Si bien estos jóvenes, amados hermanos, decidieron no contaminarse, e inclusive aquí, amados hermanos, es donde lo más hermoso del poder de Dios se manifiesta. Ellos dijeron, danos solamente legumbres y agua de beber. Y, amados hermanos, el que estaba encargado de cumplir la orden del rey en cuanto a la ración que tenía que darle a los jóvenes, les dijo, es que cuando yo los presente delante del rey va a ver que sus cuerpos son, ¿qué? Pálidos, sus cuerpos van a estar flacos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que el rey me va a cortar la cabeza, ¿verdad? Fíjense nada más lo poderoso que es nuestro Dios, amados hermanos, que dice que cuando los comparó a estos 4 jóvenes con los demás, dice que ¿qué? Sus rostros ¿qué? Estaban en mejor condición que nosotros, ¿verdad? Se veían más robustos, ¿verdad? Más chapeados, ¿verdad?
De tal manera que este hombre se puso contento porque, amados hermanos, ahora si se estaba llevando a escondidas la ración que a ellos les tocaba de la comida, ahora se la podía llevar con toda libertad, sin ningún problema, y seguirlos alimentando de esa manera. Por el hecho, amados hermanos, de apartarse ellos y no contaminarse, el poder de Dios, amados hermanos, se manifestó en la vida de estos cuatro. Aunque también estaba con los demás, el poder de Dios, amados hermanos, se manifestó sobre la vida de estos cuatro jóvenes. Así es de que viene la primera prueba. Viene la primera prueba. El rey tuvo un sueño y llamó, amados hermanos, a todos los magos, astrólogos, adivinos, a todos los que tenía en su reino, amados hermanos, para que le interpretasen el sueño. Pero no solamente eso, también tenían que decirle el sueño que había tenido. Como no le pudieron interpretar el sueño, decidió que todos los sabios tenían que morir. Tenían que morir. Pero cuando, amados hermanos, vino el hombre que estaba encargado para matar a todos los sabios, Daniel habló con él y le dijo: dame unos días y yo le voy a interpretar el sueño al rey. Y, amados hermanos, ahí vemos cómo el ayuno y la oración son tan necesarios en la vida del Hijo de Dios. En la vida del Hijo de Dios. Una mala interpretación, amados hermanos, es pensar que este tiempo que Daniel y sus amigos no comieron la comida del rey, una mala interpretación es decir que ellos estaban en ayuno. Hay iglesias, amados hermanos, donde aseguran que esto era un ayuno e inclusive lo practican. Quiero decirles, amados hermanos, que eso es antibíblico. Eso no es cierto. Esa es una mentira del diablo. No hay ayunos parciales. El ayuno tiene que ser totalmente. No participar alimentos, no participar líquidos durante el tiempo que usted decida ayunar. Pero tienen que ser ayunos de 24 horas para que a Dios, amados hermanos, le agraden. Bien, amados hermanos, pues llegó el momento en que Daniel, amados hermanos, vino delante de la presencia del rey y le habló de su sueño y le dijo también la interpretación. Pero todo esto, amados hermanos, lo hace nuestro Dios. Y Él le daba la honra y la gloria a Dios por eso. Eso, amados hermanos, es en cuestión de los alimentos. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 1 de Daniel. Sin embargo, amados hermanos, pasado el tiempo, el rey Nabucodonosor levantó una imagen de oro muy grande. Y dio la orden, amados hermanos, de que cuando se escucharan los instrumentos de música, todo ser viviente tenía que presentarse delante de la imagen y tenía que adorarla. Y estos hombres decidieron que no adorar la imagen. No adorar la imagen. Y, amados hermanos, desafiar a un rey terrenal no era cosa fácil, porque él tenía la autoridad para dar vida y para aquí.
Sin embargo, en esta ocasión no estaba Daniel, estaban solamente sus amigos, sus 3 amigos, ¿verdad? Y como usted sabe, el diablo siempre obrando a través de sus instrumentos, fueron a decirle al rey: mira, rey, tú diste un edicto, ¿verdad? Pero mira, los amigos de Daniel, estos judíos, estos hebreos, no cumplen tu deseo, rey. Y el rey se enojó, se encolerizó. A pesar, amados hermanos, de que había visto la mano poderosa de nuestro Dios, cuando Daniel fue y le declaró su sueño, a pesar de eso, amados hermanos, se dejó ir con todo contra estos 3 varones. Y la sentencia por no adorar a la imagen que él había creado era que fueran echados dentro de un horno ardiendo. Y vino y les dijo: a ver, ¿están ustedes dispuestos a que la próxima vez que suenen los instrumentos, ustedes van a venir y se van a postrar delante de la imagen que yo he creado? ¿Qué le dijeron ellos? ¿No? Ya entendieron que van a ser echados en el horno de fuego, vivos, y que no va a haber un Dios que los libere, que los libre de esa situación que van a vivir. ¿Qué dijeron ellos? Nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, oh rey. Pero si no lo hiciera así, de todas maneras, no vamos a postrarnos delante de la imagen que tú has creado. Yo le voy a poner un ejemplo, amado hermano, amada hermana, y no es con el fin de que usted se sienta mal, sino es con el fin de que aprenda. ¿A cuántos nos ha pasado, amados hermanos, que en la escuela nos dicen: su hijo va a tener que participar en un bailable, porque si no, le vamos a bajar puntos? Debido a que no tenemos claro el concepto de lo que es santidad, ¿qué hacemos? Participamos. Y ni siquiera, amados hermanos, nos dicen: van a ser echados a un horno de fuego. Imagínense nada más si esa fuera la sentencia. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Si no somos capaces, amados hermanos, de guardar nuestra santidad con cosas tan simples, tan pequeñas, las cuales, amados hermanos, nosotros deberíamos de usar para predicarles la palabra de Dios. Cuando viene el maestro, cuando viene la maestra a decirnos que tenemos que hacer porque nos están obligando, y la amenaza, ¿cuál es? Irse contra el niño, ¿no es cierto? Amados hermanos, ¿quién o en quién hemos creído? ¿Quién o en quién estamos confiando? Que no somos capaces de encarar al diablo y decirle: no lo voy a hacer porque no estoy obligado. ¿Hay alguna ley que te obligue a que tu hijo tenga que participar de una manera obligatoria en lo que hacen en la escuela? Lo único que utilizan, amados hermanos, es lo que siempre utiliza el diablo: el temor. ¿Y a estos hombres les quisieron meter? Miedo. Pero estos hombres dijeron: no importa que me eches al horno,
No importa que me hagas carnitas, no importa. Y vemos el brazo poderoso de nuestro Dios, amados hermanos. Cuando nosotros tomamos una sabia decisión. No me voy a contaminar. No me voy a postrar delante de tu imagen. Porque yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero debido al mal concepto que tenemos de lo que es santidad, ¿qué hacemos? Participamos. ¿Cuántas veces hemos hablado, amados hermanos, acerca de que la mujer debe vestir con pudor y modestia y que no debe usar pantalón? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Debido, amados hermanos, al concepto que tenemos de lo que es santidad, estamos cayendo constantemente en lo mismo. Y tal parece, amados hermanos, que como niños quisiéramos que nos estuvieran diciendo cada vez: no te maquilles, no te pintes el pelo, no uses pantalón, no uses escotes ni en la espalda ni en tu frente, usa velo, no hables cosas inadecuadas, porque la palabra de Dios es bien clara y dice que guardemos lo que sale de nuestra boca. No participes en lo que hace el mundo. Sin embargo, aquí les voy a decir otra. Como aquí, amados hermanos, no festejamos el Día de la Madre, porque es una costumbre pagana y porque, amados hermanos, este festejo viene desde Babilonia. ¿Qué dicen los hombres en su concepto? Los pastores de ahora modernos. ¿Qué dicen en su razonamiento, en su concepto? Los pastores de ahora. ¿Qué dicen? Esa es una parte. La otra es, hermano, vamos a festejar a las hermanas. Nosotros no vamos a festejar a Semiramis o a Osiris, que en Egipto se festeja, ¿sí? Nosotros vamos a festejar a las hermanas. Navidad. No, hermano, es que, pero entiende que el Señor Jesucristo no nació en diciembre. Sí, hermano, pero es que en este tiempo las personas están bien sensibles para que les hablemos de la palabra de Dios. ¿Qué de malo tiene que hagamos un concierto navideño y que invitemos a muchos paganos? Y qué terrible que les estés enseñando que los vas a sacar de la idolatría y los vuelves a meter en la idolatría. Y eso es lo que el hombre no entiende, porque piensa, amados hermanos, que la santidad se puede manejar de acuerdo con su pequeño razonamiento, con su pequeño concepto. Yo voy a festejarle a las hermanas porque no tiene nada que ver con Semiramis. Es cierto, a lo mejor yo lo hago con limpieza de corazón, pero lo que estoy haciendo es incorrecto. Es incorrecto. Si yo festejo Navidad, aunque tenga, ¿sí?, el deseo, el anhelo o el propósito más limpio, una, no es la fecha en que nació mi Señor. Dos,
mi Señor no me ordenó que yo festejara su nacimiento, sino que recordase su sacrificio. De tal manera pues, que si yo quiero festejar su nacimiento, estoy siendo desobediente a la palabra de Dios. Porque Él lo que me está ordenando es que yo recuerde su muerte, su sacrificio, a través, amados hermanos, de participar de la Santa Cena, que es lo que muchas veces no hacemos. No hacemos. Con calma usted lea, amados hermanos, el libro de Daniel, para que vea lo hermoso que es vivir en la voluntad perfecta de Dios. Y esto que le estoy diciendo son cosas, ejemplos, porque el tiempo no nos alcanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Daniel. Un día, amados hermanos, los hombres malvados, como entendieron que Daniel, amados hermanos, iba a ser gobernador de ellos, porque mire lo hermoso que es Dios. Cuando usted y yo nos sometemos a su voluntad perfecta, Él empieza a enaltecernos. Él empieza a honrarnos. Él empieza, amados hermanos, a ponernos por sobre aquellos del mundo. La idea del rey, amados hermanos, es que Daniel estuviera sobre todos los gobernantes de Babilonia. Y estos hombres, amados hermanos, entendiendo esto y sabiendo que Daniel oraba cada vez que se acordaba a Dios, ¿verdad? Daniel oraba cada vez que se acordaba, ¿verdad? Cada vez que tenía una necesidad, oraba al Señor. Cada vez que le apretaba el zapato, oraba al Señor, ¿verdad? Daniel. Como ellos sabían, amados hermanos, que él oraba 3 veces al día, llevaron al rey, lo condujeron a que hiciera un edicto donde todo aquel que pidiera a cualquier divinidad que no fuera el rey, fuera echado a un foso con leones. Y, amados hermanos, sobre todo que estos leones eran unos leones hambrientos. No les daban de comer para que estuvieran, además de flacos, hambrientos, deseosos de carne, ¿verdad? Estos hombres, amados hermanos, espiaron a Daniel y cuando vieron que él abrió sus ventanas, ¿verdad? Sus ventanas de su alcoba y se postró a orar a Dios, estos hombres le fueron a acusar con el rey. Y el rey, amados hermanos, tenía el temor de Dios, pero el gran problema fue que se dejó llevar por estos hombres para firmar el edicto. Y ahora, amados hermanos, no se podía echar para atrás. Porque ya el edicto estaba firmado, entonces ahora no se podía echar para atrás. Se tenía que cumplir. Y con dolor en su corazón, amados hermanos, tuvo que dar cumplimiento a la sentencia que era echar a Daniel al foso de los leones. Qué hermoso, amados hermanos, es que pasó el día, pasó la noche y a la mañana, amados hermanos, el rey vino preocupado, ¿verdad? Con dolor en su corazón a la boca del foso donde estaban los leones y le habló a Daniel. Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿estás bien? ¿Qué dijo Daniel?
Bendito sea el nombre de Dios. Sí, Rey, yo estoy bien. El Señor envió a un ángel para cerrar la boca de los leones. Amén, aleluya. ¿Qué les pasó a estos hombres, amados hermanos? Fueron echados con sus familias. Qué terrible, ¿verdad? Tanta hambre tenían los leones, amados hermanos, que brincaban para agarrarlos antes de que cayeran al suelo, ¿verdad? Y los empezaron a devorar. Sin embargo, amados hermanos, Daniel fue librado por el brazo poderoso de nuestro Dios. Y nosotros tenemos las mismas promesas. Las mismas promesas. Pero para eso tenemos que apartarnos de toda especie de mal. No importan las amenazas, amados hermanos. Y especies de mal. No importan las amenazas. Les he dicho bien claro, mientras estemos en este peregrinar aquí en la tierra, amados hermanos, va a haber malas noticias. Todo el tiempo va a haber malas noticias, pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, en aquel que todo lo puede. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. De tal manera pues, amados hermanos, que nosotros debe quedar claro ese concepto, apartarnos de toda especie de mal, y no permitir, amados hermanos, que malas interpretaciones de la palabra de Dios nos lleven a contaminarnos, a ser partícipes de lo que el mundo hace, Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ya nuestro hermano Manuel ha dicho por qué, amados hermanos, no festejamos nosotros 15 años como tal, porque también es anti-bíblico. Es una costumbre pagana que se metió dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿sí? Y es una mala enseñanza, amados hermanos, que se ha ido pasando por generaciones. Y nosotros, amados hermanos, no debemos participar de ese tipo de cosas. Y, amados hermanos, así como está escrito en Levíticos 20, 26, en Primera de Pedro, aleluya, Primera de Pedro 1, Santo es el Señor. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice la palabra de nuestro Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usted puede decir, bueno, en el Antiguo Testamento decía eso. No, en el Nuevo Testamento también lo dice para la iglesia. Y, amados hermanos, nos debe quedar bien claro el concepto de lo que Dios quiere de nuestra vida. Y esto es, amados hermanos, que nos guardemos en santidad, porque ya Él nos apartó. Él ya nos apartó, pero ahora nos toca a nosotros, de una manera individual, tomar, amados hermanos, sabias decisiones. Que lo que hagamos, amados hermanos, cuando tengamos que analizar algo, digamos, ¿esto me edifica o no? ¿Me edifica? Lo hago. ¿No me edifica? ¿No lo hago? No lo hago. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿De qué manera nos apartó el Señor del mundo? ¿Cuál fue el medio? ¿Cuál fue el pago? La sangre preciosa, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que es nuestra obligación guardarnos en santidad. Cuando Dios, amados hermanos, le hablaba a Moisés y decía, santifícame al pueblo, ¿qué hacía Moisés? ¿Cómo es que santificaba al pueblo? A ver, díganme ustedes. ¿No? Solamente les recordaba, amados hermanos, lo que no deberían hacer. Y les recordaba, amados hermanos, que hicieran lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, amados hermanos, había salido de Egipto, de un lugar, amados hermanos, donde había muchas prácticas, muchas costumbres que no iban conforme a la voluntad perfecta de Dios. Así es de que todo eso, amados hermanos, todo eso les recordaba a Moisés. Y entre ellos, amados hermanos, era, entre eso, amados hermanos, era que no tocaran mujer. Que no tocaran mujer. Hoy para nosotros, amados hermanos, las cosas han cambiado. A través, amados hermanos, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hay cosas que no aplican, como la mujer, amados hermanos, en su periodo era inmunda. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Era inmunda. Y todo lo que tocaba, amados hermanos, era inmundo. De tal manera, pues, amados hermanos, que esta ley sanitaria quedó atorada, amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Hoy en la iglesia, las hermanas, no importa si están en su periodo, ellas están dentro del templo y no hay ningún problema en cuanto a eso. Pero algo, amados hermanos, que Dios no tolera en nosotros es la idolatría. Y usted me puede decir, bueno, ya somos cristianos, ya no tenemos una estatua, ya no tenemos cosas a las cuales adorar, ¿verdad? Sin embargo, amados hermanos, sabemos que muchos todavía son llevados, amados hermanos, a festejar Navidad, Nochebuena, a festejar ciertas cosas, amados hermanos, que festejábamos en el mundo. Y yo se lo digo porque a mí me tocó, amados hermanos, en la iglesia donde yo estaba, en Maranata, ¿sí? Practicábamos todo esto. Aunque yo no estaba de acuerdo, pues tenía que aflojar porque
pues había autoridad arriba de mí. De tal manera pues que me quedaba con mi coraje entripado, pero pues tenía que seguir ahí. Sin embargo, el Señor, amados hermanos, en su grande amor y en su grande misericordia, me sacó de ahí y me puso en este lugar por su misericordia. No solamente, amados hermanos, para que me esfuerce por vivir conforme a su voluntad, sino para que también a ustedes les enseñe, amados hermanos, y los aliente a que nos apartemos de toda especie de mal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Debido pues, amados hermanos, de que el pago, amados hermanos, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos pues, amados hermanos, esforzarnos por vivir una vida en santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Segunda de Timoteo, un poquito atrás, segunda de Timoteo, santo es el Señor. 2:19. Aleluya. Segunda de Timoteo 2:19 al 21 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra. Usted puede decir, amada hermana, amado hermano, usted puede decir, bueno, pero ¿por qué en las demás iglesias sí hacen todo eso? Es exactamente por esto. Porque pudiéramos decir, amados hermanos, que estamos en la misma casa y que somos utensilios, pero así como hay de oro y de plata y de madera y de barro, dice la palabra de Dios claramente que unos son para usos, ¿qué? Honrosos, y otros para usos. ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser? Eso es lo importante. ¿Quiere ser para usos honrosos o para usos viles? ¿Quiere ser para usos honrosos? Entonces todo lo que tiene que hacer es limpiarse. Limpiarse. Aleluya. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra. Pero para que eso suceda, amados hermanos, tenemos que tomar una decisión firme y no estar fluctuando. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Eso qué quiere decir? Hoy me siento gozoso, estoy hasta toco el cielo, y hoy le digo al Señor que sí, todo, Señor, con todo, te voy a servir. Pero mañana ando arrastrando la cobija, ¿y qué pasa? Me dejo gobernar por mis emociones. El Hijo de Dios, amados hermanos, no debe ser así. El Hijo de Dios debe ser firme.
¿Le vamos a bajar puntos a su hija si no trae dulces o si no trae fruta? Porque vamos a celebrar nuestras tradiciones, el Día de Muertos. Y el Hijo de Dios afloja, ¿verdad? ¡Ay, maestra! Yo no le puedo traer dulces, ni le puedo traer fruta, pero sí le puedo dar dinero. ¿Será correcto? Participando de todos modos. De todas maneras estamos participando. Y es difícil, amados hermanos. A lo mejor usted me puede decir, bueno, como usted ya creó lo suyo, ¿verdad? Si le estoy diciendo que es posible, es porque es posible. Dios, amado hermano, a todos sus hijos les dio gracia. ¿Usted cree que era fácil decirle a este hombre que fue encargado de alimentar a los jóvenes, decirle, yo no me voy a contaminar, no voy a comer de la comida del rey? ¿Usted cree que era fácil? Sin embargo, estos jóvenes lo enfrentaron y le dijeron, no nos vamos a... Y fue una decisión firme. ¿Qué hizo Dios? Les dio gracia. Primero, les dio gracia con este hombre para que les permitiera probar 10 días. Y después les siguió dando gracia para que los alimentara por el tiempo que tenían que ser alimentados. ¿Qué hizo Dios? Se manifestó en la vida de estos 4 jóvenes por haber propuesto en su corazón no contaminarse. Y estos hombres no tenían miedo. Y lo vemos, amados hermanos, que no tenían miedo ni siquiera a morir. Ni siquiera a morir. Los hijos de Dios, ni siquiera, amados hermanos, nos llegan a amenazar de ese vuelo y ya estamos aflojando. Y ya estamos retrocediendo. Y ya le estamos diciendo al diablo lo que... Antes de que me pase algo malo, mejor participo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No hemos entendido, amados hermanos, no hemos entendido. Quiero, amados hermanos, que además de leer el libro de Daniel, lean 1 Corintios, capítulo